Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder llegar hasta ti a través de Vida y Gracia en Casa. Estoy muy contento el día de hoy. La verdad es que como hayas entrado a esta transmisión, cuando estás en el tiempo de alabanza y adoración, te das cuenta cómo Dios puede ministrarte. Ahorita decía Adrián y decían también los muchachos que no hay familias hoy que nos visiten. Estamos siendo prudentes como iglesia, estamos siendo cuidadosos, pero una de las cosas es que podrán no haber familias, pero el Espíritu Santo está en este lugar. Lo pudimos sentir durante la alabanza, la adoración. Y te tengo una noticia: si el Espíritu Santo está en este lugar, el Espíritu Santo está en tu casa. Está ahí donde tú vienes. Y a lo mejor vienes manejando y estás escuchando la transmisión. El Espíritu Santo va contigo. Dios ha prometido y ha dejado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y la verdad de las cosas es que estoy muy contento este domingo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna pandemia, ningún virus, ninguna enfermedad nos podrá hacer frente, porque el Señor está con nosotros. Y de verdad quiero decirte algo, porque esta semana nos han preguntado cuándo abrimos la iglesia y cuándo no, y si nos tenemos que sujetar a lo que diga la autoridad. Sabes, el día de ayer estaba de regreso a casa. Estuvimos aquí en la iglesia por la mañana trabajando en algunas cosas, y iba de regreso a casa, y en eso me paro atrás de una ruta de un camión y estaba repleto el transporte, súper lleno. Se para el camión y sigue subiendo gente. Subió fácil 15 personas. Y yo me preguntaba y decía: la gente se amontona en las rutas, en los camiones. Los camiones no cumplen con la norma como deben de hacerlo. Yo decía: ¿por qué no abrir la iglesia? Porque Proverbios capítulo 22 verso 3 nos dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Iglesia, hoy como tu pastor quiero decirte que si no abrimos la iglesia, no es por miedo. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos, lo que dice la palabra, prudentes, y somos cuidadosos con eso. Somos cuidadosos con el no ser un punto en el que contribuyamos a empeorar la salud pública. En México esta semana se acaba de dar la noticia y ya rebasamos los 50,000 muertos a causa del COVID. Y no es una noticia para alegrarnos. Somos el tercer país en el mundo con mayor número de muertos. Es algo triste. Y como iglesia tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos. Y eso es lo que estamos haciendo al día de hoy. Abriremos cuando se nos permita, pero además cuando seamos prudentes y tengamos todo lo necesario para poder abrir. Como iglesia estamos preparados, estamos listos, tenemos todo lo que se nos pide, pero estamos esperando no el tiempo de las autoridades. Escúchame, estamos esperando el tiempo de Dios. Cuando Dios lo confirme. Por lo pronto, ora por mí, ora por mi esposa, porque tenemos que tomar esa decisión, por el equipo pastoral, para respaldar la decisión y poder abrir en el momento en que Dios quiera que abramos. Dios no está en un solo lugar. Él está en todo lugar. Y Él no está solamente en un edificio y nos ha abandonado. Y de hecho hoy quiero hablarte un poco de eso. Dios está en tu casa. Si tú has decidido levantar esta mañana un altar de adoración a Dios, Él está en tu casa. Y algunos dirán: bueno, yo estoy viendo la transmisión, pero en otra pantalla tienes Netflix, en otro tienes la música. Discúlpame, pero eso no es un altar de adoración. Un altar de adoración es cuando tú estás enfocado en lo que estás oyendo, cuando tú te metes a adorar, cuando tú enseñas a tus hijos, cuando tú los comprometes junto contigo a escuchar la palabra. Oh, qué tremendo canto cantamos al inicio el día de hoy, que dice ruido, y a lo mejor a algunos les causa ruido la palabra ruido, pero yo no sé si te fijaste en la letra, es pura Biblia. Y la verdad de las cosas es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu espíritu vive, tu espíritu vuelve a vivir. Y es el mismo Dios el que le habló a Lázaro y le dijo: sal fuera. El mismo Dios que nos está hablando el día de hoy. Dale tú el primer lugar a Dios y Dios te honrará en tu vida. Así que iglesia, sigue orando por la iglesia, sigue orando por Vida y Gracia. Estamos en una temporada difícil, pero no imposible. Vamos a salir de esta temporada y vamos a salir con mayor fe, vamos a salir más victoriosos, vamos a salir llenos del Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros. Esta serie tiene un objetivo muy claro, porque de hecho se llama Reconecta.
Y en este tiempo muchos se han desconectado de Dios. Y no quiero decirte que alguien me dijo, o alguien me habló por teléfono, o tu esposa me habló, o tu papá me habló. Lo cierto es que se ha visto, se ha notado. Hay mucha gente que cerraron las puertas. En marzo se nos dijo a los pastores: tenemos que cerrar las puertas de las iglesias y tenemos que apagar las luces. Y muchos apagamos las luces de las iglesias, cerramos las puertas del local, pero muchos lo hicieron en su vida espiritual. Y a raíz de eso, cuando tú dejas de buscar la presencia de Dios y te empiezas a enfocar en lo que tú estás viviendo, muchos están viviendo momentos de ansiedad, momentos de temor, momentos de miedo, de frialdad. Algunos se han enfriado, algunos se han decepcionado. Pero la palabra de Dios no nos enseña que Dios quiere que eso vivamos. En realidad, en Juan capítulo 10, verso 10. Ahora, antes de seguir, me gustaría decirte que el bosquejo está en nuestra página de internet, que tú lo puedes descargar y puedes seguir la predicación, y que ahorita te van a estar poniendo el código QR para que tú lo puedas escanear y puedas descargar el bosquejo y puedas seguir la predicación. Te decía, en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, Dios dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Dice: pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, ¿cómo vivimos una vida plena y abundante en medio de la pandemia? Porque muchos, en lugar de tener y sentirse plenos y tener una vida abundante, tienen una vida de temor, una vida de miedo, una vida de dudas. La ansiedad llega a tu vida, ¿no? A veces no es ni sentimientos malos. Yo platicaba con alguien esta semana y le decía: a veces nuestros hijos se sienten tan estresados porque no han podido salir de casa. Y si salen, ¿a dónde salen? Todo está solo, ¿no? Y la verdad de las cosas es que ¿cómo podemos aprender a vivir una vida plena, una vida llena, una vida abundante como la que Jesús nos prometió en medio de una pandemia, en medio de una enfermedad, en medio de una depresión, en medio de temor? ¿Cómo podemos vivirla? Y de eso se trata esta serie. Quiero estar hablándote las próximas semanas de cómo Dios da vida a los huesos secos, de cómo el mismo Dios que le dijo: Lázaro, sal fuera, es el mismo Dios que nos dice el día de hoy: yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Y el mismo poder que obró en Jesús es el mismo poder que está obrando en ti y en mí. Por eso Jesús nos dijo: les conviene que me vaya, porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Y de eso se trata esta serie. El día de hoy quiero hablarte de una historia, quiero hablarte de la historia de los discípulos. Pero si le pudiéramos poner un título al día de hoy, a la prédica de hoy, se llamaría: ¿desayunamos juntos? Les pregunta: ¿desayunamos juntos? Tú vas a decir que tiene que ver desayunar juntos con reconectarme con Dios. Y ahorita quiero que tú estés conmigo, que no te vayas, porque te lo voy a ir diciendo, ¿no? Ahora, quiero pedirte por un momento ahí en tu casa que te imagines el viaje que tú has querido hacer. Los chavos de la alabanza pueden imaginarse el viaje que más han soñado hacer. Piensa en la ciudad. Vamos a pensar en la ciudad que quieres visitar. Algunos humildemente dicen Chihuahua. Algunos dirán Suiza, Londres, ¿no? Torreón. Estamos poniéndolo a nivel, ¿no? Si estamos hablando de Londres, hablamos de Torreón, algo muy parecido. Río de Janeiro, ¿no? Y empiezas a pensar en la ciudad. Ahora, ya que estás pensando en tu viaje, imagínate que estás solo. Vas solo. No hay nadie contigo. No va tu esposa contigo. Algunos dirían: aleluya. No lo digas, porque no se trata de que lo digas, te descubras, ¿no? Pero estás solo. No hay con quien compartir, no hay con quien hablar en el viaje. No hay, si me permiten decirlo, no hay a quien besar en el viaje. No te puedes tomar la foto en la Torre Eiffel dando el beso clásico ahí, porque vas solo. A lo mejor si tú te agarras y te abrazas, pero vas solo. No hay con quien te puedas tomar selfies. Estás solo. No hay con quien puedas compartir el decir: wow, estoy de viaje y miren, conocimos la muralla china. Nadie con quien disfrutar el viaje. Nadie. Probablemente ese sería un viaje muy triste y muy difícil. ¿Sabes?
Yo hace algunos años viajaba mucho al interior de la República. Fungía como evaluador de programas de universidades y tuve la fortuna de ir y conocer muchos lugares en la República, muchos lugares. Viajaba de 2 a 3 veces casi por mes, y muchos de esos lugares eran muy bonitos. Me acuerdo cuando conocí Puerto Vallarta, y luego en las mañanas me levantaba y salía a caminar por la playa, pero no lo disfrutaba porque yo decía: ¿por qué no está mi esposa conmigo? ¿Por qué no están mis hijos para que yo les pueda enseñar lo que estoy viendo, lo que estoy conociendo? ¿Por qué? Porque a veces un viaje solo no se disfruta, y más cuando tienes familia, no lo disfrutas. Para muchos cristianos esta es una realidad. Están viviendo el viaje del cristianismo solos. Están pensando que están solos en medio de esta temporada. Para muchos que están viviendo su enfermedad, la están viviendo solos. Para muchos simplemente están viviendo un cristianismo solitario. Y hoy quiero decirte que tú, primero que nada, número uno, tú no estás solo. Número uno, tú no estás solo. Dios está contigo. Muchos de nosotros podemos experimentar esos sentimientos de soledad. Creemos que estamos solos, y lo peor de creer que estamos solos es que nos sentimos solos. Y eso ha sido bien difícil para muchos en esta temporada, porque algunos no hemos podido comprender que no estamos solos, y que el hecho de no estar solos no significa que tienes a una persona a tu lado. Y muchos el día de hoy se han sentido tan solos que cuando han dejado de congregarse se han desconectado. ¿Por qué? Porque no sienten la iglesia, no sienten a la familia. Dicen: no, pues es que no voy a la iglesia, no tengo a los amigos, no puedo estar en la alabanza, no puedo escucharla. Y el problema es que creemos en nuestro corazón que estamos solos. Cuando a algunos les quitaron las reuniones, tu vida espiritual se desconectó, y de repente sientes que Dios ya no habla a tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual estaba siendo basada solamente en reunirme con los demás, en tener a alguien a mi lado, en tener a un hermano, en venir los fines de semana a la iglesia, en venir los miércoles a la iglesia. Y creemos que ese era el tiempo en que pasábamos con Dios. Y ahora que estamos haciendo oraciones, ahora que estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, nos preguntamos: ¿por qué no te estás moviendo en mi vida, Dios? ¿Dónde están las promesas que me ibas a dar? ¿Dónde están las promesas cumplidas en mi vida? ¿Por qué las cosas van tan mal? Esta semana yo platicaba con Alma y le decía que a veces le preguntamos a Dios por qué las cosas van tan mal, pero la verdad cierto es que ni conectados con Dios estamos. Y de repente me entra un celo, tengo que decirlo, cuando veo a la gente que está viviendo una temporada de necesidad, que está metido en un problema, y ahí sí vienen y buscan a Dios y piden oración y le quieren decir a medio mundo: ora por mí, pídele a Dios. Pero nada más las cosas se arreglan y vuelven a su vida anterior. Lo único que están haciendo es vivir en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vuelven a su vida anterior, van a volver a tener problemas, van a volver a batallar, y luego ahí vienen otra vez y a pedirle a Dios. Cuando Dios los abraza, porque es un Dios de misericordia y les atiende sus peticiones y sus oraciones, vuelven a lo mismo y luego otra vez hasta que lleguen a tener un problema. Y muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué las cosas van tan mal? Cuando nosotros hemos decidido desconectarnos de la vida espiritual, desconectarnos de Dios. ¿Por qué no me hablas cuando Dios todos los días quiere hablarnos? ¿Por qué no me escuchas cuando Dios está con nosotros? Y nos sentimos de esta manera, haciéndonos preguntas un día y otro. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es muy clara y nos dice que cuando tú te conectas, tú puedes empezar a escuchar la voz de Dios. Romanos capítulo 8, verso 38 nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sabes, iglesia, Dios no nos separa, no se separa de nosotros. Somos nosotros los que nos separamos de Dios. Somos nosotros los que nos desconectamos. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que tomamos una decisión y decimos: no, pues es que ya se cerró la iglesia, no hay iglesia. Y algunos piensan que estamos de vacaciones de iglesia.
No, algunos hasta antes de la pandemia había domingos que decían, hoy no voy, hoy toca descanso. Pero el hecho de que no vinieras a la iglesia y tocara descanso no significaba que no tenías que orar, que tenías que desconectarte con Dios. El problema ahí es que nuestra visión de iglesia, voy a modificar lo que quiero decir. Nuestra visión de Dios se traslada a un local, a una iglesia. Pero Dios es mucho más. Dios es más grande que eso. Dios está en todo lugar. Entonces puedes no haber venido a la iglesia el día de hoy. Pudo haber la autoridad no haberte permitido que vinieras a la iglesia, pero eso no significa que Dios no está contigo, porque ni lo alto, ni ninguna pandemia, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna situación, ni tu marido, ni tus hijos, ni el estrés, ni la depresión te pueden separar del amor de Cristo. Y tú necesitas volver a tomar el enchufe de tu vida, la clavija, y ponerla y reconectarla nuevamente a la presencia de Dios, para que todos esos sentimientos, para que todas esas emociones que tú tienes vuelvan a estar en paz con Dios. Me encanta cuando Job estaba en una situación difícil, Job capítulo 22, y los amigos llegan y le dicen, vuelve ahora en amistad con Dios y entonces las cosas te irán bien. Vuelve ahora, vuelve a conectarte con Dios. El día de hoy quiero decirte que tú no estás solo, Dios está contigo. Hay una realidad y esa realidad la podemos ver en el libro de Juan capítulo 13, y ahorita te lo voy a decir. Y esa realidad es que Dios está con nosotros. En medio de esta pandemia Dios está con nosotros. El problema es que muchos me dicen, yo no lo veo. Amado, no lo ves porque no lo entiendes. ¿Y por qué no lo entiendes? Porque te desconectaste de Dios. Si yo voy, yo sé hablar alemán. Claro que si yo voy a Alemania lo voy a entender, ¿no? Pero Misael no. Misael habla zapoteco, dice. Pero si Misael va a Alemania y no sabe hablar alemán, y entonces los alemanes lo saludan, ¿no? Y le empiezan a hablar, va a venir Misael y va a decir, qué mala experiencia tuve en Alemania. ¿Por qué? Son fríos, no te hablan, son unos sangrones, no te dicen nada, nomás me daban agua, no me atendían bien. El problema no era los alemanes. El problema es que Misael no sabe hablar el mismo lenguaje que los alemanes. Y muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios cuando el problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no sabemos hablar el idioma, el lenguaje de Dios. Y no lo sabemos hablar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer Misael? Escúchame, iglesia, para poder entender a los alemanes. Aprender alemán. ¿Qué tengo que hacer yo para poder entender a Dios? Conectarme con Dios, aprender a leer su palabra, orar. Algunos si quieren entender a Dios y no leen la Biblia, no lo vas a poder entender. Por eso muchos sienten que están solos, porque no alcanzan a comprender que Dios está contigo ahora mismo, que su Espíritu Santo está a tu lado, que su Espíritu Santo te está animando, que tu Espíritu Santo te está echando ahí palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de vida, y te está diciendo vamos, o te está diciendo no hagas eso, no es correcto. Pero algunos no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a dimensionar que Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Los discípulos no lo alcanzaron a dimensionar. Jesús les estuvo diciendo, los estuvo preparando y les estaba diciendo, me voy a ir, me voy a retirar, pero les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. Y los discípulos no lo entendían. Decían, no, va y viene, va a la tienda, ahorita regresa. Juan capítulo 13, verso 33 y 34 dice, mis amados amigos, les dice Jesús, dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Dentro de poco ya no estaré más con ustedes. Esto está bien fuerte, escucha, me buscarán, pero no me encontrarán. Wow, es como si Jesús te estuviera diciendo, amigos, mis amados amigos, dentro de poco cerraré las iglesias. Irán a Vida y Gracia, pero no podrás entrar. Irán a otra iglesia, pero no vas a poder entrar. Estarán cerradas.
no vas a poder entrar. Y les voy a decir, dijo Jesús, lo mismo que les dije a los jefes de los judíos: no pueden ir a donde yo voy. Les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo les amo. Nosotros experimentamos momentos de soledad y no abrazamos la verdad de que Dios está con nosotros porque no hemos aprendido a amarnos unos a otros. No hemos aprendido a amarnos unos a otros y por eso nos sentimos solos. Ahora Jesús les estaba diciendo: me voy a ir, los voy a dejar por un momento. Es como cuando tu mamá, estás con tus hermanos y les dice: me voy al mandado, chicos. Se quedan en la casa, se quedan ahí ustedes y tu mamá se va. ¿Qué hacías de niño cuando tu mamá se iba? Yo me acuerdo que mis hermanos y yo éramos tan traviesos que una vez andábamos quemando la casa. Estábamos jugando fútbol con una pelota de tenis adentro de la casa. Imagínate lo que fue eso. Y de repente la pelota de tenis se nos fue abajo de una cama. Nos agachamos, mi hermano Carlos y yo, y no alcanzamos a ver la pelota de tenis. Y mi mamá siempre decía que su hijo Saulo era muy inteligente. El hijo inteligente se le ocurrió y dijo: mi papá tiene un encendedor. Allá tiene un encendedor, vente. Y fuimos por el encendedor para meternos abajo de la cama, prender la luz y sacar la pelota. Ay, su niño inteligente. Con el encendedor prendimos todo el bajo colchón y se nos andaba quemando la casa. Ya no hallábamos con qué apagar el incendio que hicimos ahí. Y lo disfrazamos muy bien. Tendimos la cama, pero el olor a quemado olía. ¿Qué haces cuando Dios te dice: mi hijo, cerraré la iglesia por un tiempo? ¿Qué haces? ¿Vas y haces lo que quieres? Permiso, vacaciones. ¿No? Adrián decía: es tan importante seguir diezmando. Algunos dicen: se cerró la iglesia, a disfrutar nuestros diezmos. Dios ya no nos va a pedir diezmos. Y ya se ha abandonado a la iglesia. Algunos han decidido abandonar su relación con Dios. Ya Dios nos dijo que ya no estará con nosotros. Jesús es crucificado y luego resucita y aparece a sus discípulos. Y en Juan capítulo 21 verso 1 al 3, aquí es donde quiero basar mi historia. Dice: poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, el que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, otros dos discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, le dijeron ellos. Y todos se subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Los discípulos no pudieron entender lo que Jesús les estaba diciendo, y eso era: no los dejaré solos. Jesús no te ha dejado solo. Probablemente las puertas del local de la iglesia se han cerrado, pero eso no significa que Jesús cerró los cielos para tu vida. Él sigue con los cielos abiertos. El problema es que los discípulos no lo captaron. Cuando Jesús llama a Pedro por primera vez, le dice: deja las redes, deja de hacer lo que estabas haciendo y ven ahora y te haré pescador de hombres. Y cuando Pedro entra en una crisis existencial, porque ya no ve a Jesús físicamente, porque ya no lo siente, porque ya no veo que Jesús esté conmigo, yo vuelvo a hacer lo mismo de antes, voy a pescar. Y los otros con él: yo te acompaño. Y así ha sucedido con nosotros. Jesús
No ha cerrado las puertas del cielo para nosotros, pero nosotros vemos la iglesia cerrada y decimos: Jesús ya cerró, ya para mí ya no me habla igual, ya no es lo mismo, ya no lo escucho. No es lo mismo escuchar al pastor a través de Facebook, no es lo mismo escuchar al pastor a través de YouTube. Déjame decirte una cosa: no es lo mismo escucharme a mí a través de Facebook, pero sí es el mismo Dios el que te está hablando en tu casa, y el que te habla en el carro, y el que va contigo día con día. Y es la palabra de Dios la que te mantiene viva. No es lo mismo, pero es el mismo Dios. Aleluya. La realidad es que no estamos solos, iglesia. En medio de situaciones complicadas no estamos solos. En medio de una pandemia, en medio de una depresión, en medio de una enfermedad, no estamos solos. Jesús le dijo a sus discípulos, el mismo Jesús que le dijo a sus discípulos: no estás solo. Es el mismo Jesús que hoy te dice: no estás solo. Conéctate, reconecta tu vida conmigo. Otra vez hazlo. Ahora, quiero ponerte un ejemplo muy real. Hay una historia cuando todos fuimos niños. Algunos nos quedamos más. Y muchos que están viendo esto son padres, ¿no? De hecho, el miércoles David felicitó a Pedro y a Aurora porque acaba de nacer Pedro Esteban esta semana. Estamos tan contentos con ellos. Oro para que Dios guíe a Pedro a educar bien a su hijo y no le ande poniendo cosas de los Ravens. Pobre niño, no tiene la culpa. Pero oro para que sea sabio Pedro y deje que el niño elija su propio camino. Pedro Esteban, un bebé de una semana de nacido, necesita de sus padres. Si él tiene hambre, llora. ¡Ah! Cuando eras papá, ¿te acuerdas? Y luego los niños parece que se ponen en contacto y saben llorar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¡Ah! Y lloran y tienen hambre. ¿Qué es lo que hace la mamá o el papá? ¿No? ¡Hey! Abre el refri, hazte un sándwich y déjame dormir. No, es un bebé. Tienes que levantarte, tienes que acurrucarlo, tienes que ¿cómo se dice eso? Mecer. Gracias, Sofi. Sofi, nuestro diccionario en Vida y Gracia me acaba de sacar la palabra mecer. Y luego le da su teta, ¿no? Qué rica leche, dice el bebé. Qué rica leche, mami, qué rica leche. Pensando en esto, hay un paralelismo entre la vida de un niño que recién nacido, con un cristiano. Con un hijo de Dios, ¿no? Y de repente, cuando somos cristianos nuevos, decimos: Padre, ayúdame. Y Jesús viene y te mece y te da lo que necesitas en ese momento. Pero llega un momento en la vida de tu hijo, escúchame, que ya cumple 20 años. Ya no te puedes levantar en la madrugada y: mami, tengo hambre. Es más, si tiene 20 años y no se sabe levantar de la cama, usar sus manitas para prepararse algo de cenar, tú tienes un problema como papá. Puedes escribirme, hacemos una cita y te digo cuál es el problema. Es que no has permitido que tu hijo madure. No lo has permitido. Te voy a platicar algo que sucedió esta semana con uno de mis hijos, de mis 2 hijos más grandes, porque como ya los conocen, saben que uno todavía está en edad de aprender y todavía le doy sus coscorrones, pero los otros 2 ya están grandes. Uno de ellos sabe que no debe tomar café por las noches porque le dan agruras, porque le da reflujo, porque no puede dormir, pero ya tiene la edad suficiente para saberlo. Como papá me encargué de llevarlo al doctor, lo diagnosticaron o la diagnosticaron, le dijeron que no lo podía hacer, entonces ya le dieron medicamento y se acabó. Como papá tengo que dejar que mis hijos maduren. Entonces, si una noche desobedecen y toman café, ellos no pueden venir a despertarme para decirme en la madrugada: me duele la panza, porque tienen que pagar las consecuencias de sus actos.
Y eso se llama madurez. Si no, voy a tener hijos de 30 años despertándome en la madrugada porque les duele el estómago por algo que ellos ya sabían que no tenían que hacer. Y ese es el problema cuando no dejamos que nuestros hijos maduren. ¿Sabes una cosa? Hay papás que tienen hijos de 13 años, pero parecen bebés de 3 meses. Y les hacen berrinches y les gritan y lloran y nosotros podemos ser imperfectos. Si estás con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, voltea y dile: sí, somos imperfectos. No, ustedes no. Perdón, si quieres saber lo que está sucediendo, déjame te cuento el chisme, ¿no? Dije, voltea con tu pareja, y Misael voltea con Miguel, y Miguel lo voltea a ver y le digo: ustedes no, ahorita que lleguen a casa. Pero volteas con tu pareja y dile: somos imperfectos. Pero te tengo una noticia el día de hoy. Te tengo una buena noticia el día de hoy. Dios es perfecto. Dios no es como nosotros. Entonces Dios sabe el momento perfecto en el que te tiene que soltar para que tú empieces a dar tus primeros pasos de fe. Y tú empieces a decir: pues no importa si mi papá Dios me hace sentirle o no. Yo sé, porque he madurado espiritualmente y porque su palabra lo dice, que Él está conmigo. No importa cómo me sienta, Él está conmigo. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, Él está conmigo. Eso se llama madurez espiritual. Y Dios llega un momento en el que dice: hijo, ya te tengo que soltar. Es por tu propio bien. Hijos, cuando tu papá te dice es momento de trabajar, no te lo dice porque sea un papá malo. Y porque, digo, claro, si tienes 2 años de edad y te dice: ya hijo, ya puede trabajar, pues yo creo que tendría que hablar con tu papá. Pero si tienes 18, si tienes 19 y tu papá te dice tienes que ir a trabajar, no está siendo un mal padre. Al contrario, está siendo un excelente papá que te está enseñando a madurar. Porque el único beneficiado, escucha lo que te voy a decir, y aquí vas a caer en el 20 en muchas cosas espirituales. El único beneficiado de ser maduro en la vida, de trabajar, de ganarte algo, de poder gastar tu propio dinero, eres tú, no son tus papás. El único beneficiado de madurar espiritualmente eres tú, porque Dios sigue siendo Dios. A Dios no lo mueve como me siento yo. Dios no se levanta una mañana y dice: ángeles, hoy tóquenme canciones sencillitas, así suavecitas, porque estoy triste. Estoy triste porque Saulito amaneció triste. Saulo no cree en mí. Ay, Saulo está llorando. No, Dios es Dios y Él sigue sentado en su trono en el cielo. Entonces yo maduramente puedo sentirme triste, pero puedo levantar mi rostro y decir: tú que sigues sentado en el trono, estás en mi corazón. Tú has prometido no dejarme, tú has prometido ir conmigo, tú has prometido estar conmigo. Y aunque pase por las aguas, no me anegarán. Y aunque pase por los ríos, no me ahogaré. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Porque tu palabra dice que tú eres Dios y en ti no hay sombra de variación. Y no mientes. Tú sigues siendo Dios. Por eso Dios, iglesia, a veces nos dice: te toca. Y los discípulos no estaban madurando. Vamos a regresar a lo mismo. Pues ¿qué hacemos? Cuando Jesús se encargó de enseñarles y de decirles que se iba a ir, pero que iba a estar con ellos. Necesitamos madurar espiritualmente. Este tiempo de pandemia está haciendo que tú madures espiritualmente. Algunos no lo van a lograr. Algunos no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque yo no te lo voy a decir. Vamos a leerlo en Hebreos, porque luego me echas la culpa. Fer, ¿me ayudas con el piano? Hebreos capítulo 5 verso 12. ¿Por qué no lo van a lograr? Dice Hebreos: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué fuerte esta palabra, pero es cierto. Muchos, la pandemia nos va a afectar tanto, o nos está afectando tanto, porque Dios no nos ha abandonado. Dios no nos dijo, los voy a dejar ahí en la pandemia y a ver cómo le hacen. Dios no está en el cielo y dice, así los quería ver sufriendo. No, Dios dijo, los voy a dejar en la pandemia porque esta generación en este tiempo es una generación madura, una generación que va a entender que yo tengo todo bajo control. El problema es que algunos no hemos querido madurar, no hemos querido subir de nivel, pero no hemos querido hacerlo o no hemos podido hacerlo porque nos desconectamos de Dios, porque lo hemos encasillado a Dios en nuestra mente tan finita, en nuestro pequeño mundo, y creemos que Dios tiene que actuar como nosotros queremos que actúe. Pero Dios no actúa como nosotros queremos que actúe. Dios se sale de nuestro mundo y nos dice que aunque estemos en medio de una tormenta, Él está con nosotros, aún en medio del peligro, aún en valle de sombra de muerte, porque Dios es el Dios de las montañas, pero también es el Dios de los valles. Y también en medio del valle Él está con nosotros. Pero solamente lo vamos a comprender y a entender cuando somos cristianos maduros, cristianos que hemos entendido que las circunstancias no miden el tamaño de Dios, que Dios no se mide por la enfermedad que estoy viviendo, que Dios no se mide por el tiempo, por la temporada que estoy pasando. Dios es Dios y se mide por lo que Él es. Hebreos capítulo 13 verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Santiago me enseña que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Y un cristiano conectado con Dios, un cristiano maduro, entiende que no importa la circunstancia que esté viviendo, Dios está contigo. Iglesia, escúchame. A lo mejor esta mañana te conectaste y no sabías lo que Dios quiere decirte. Y si puedes resumir todo lo que yo te dije, es: Dios está contigo. No importa la circunstancia que estás viviendo, no importa cómo te sientas, no importa si tienes o no tienes, no importa la condición en la que tú estás, Dios está contigo. Su actitud no es como la actitud de nosotros. Él es diferente. Ahora, yo te dije que la plática de hoy se llamaba ¿desayunamos juntos? Era una pregunta. ¿Desayunamos juntos? Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? Porque luego que los discípulos volvieron a pescar, se volvieron a lo mismo que hacían antes. Se desconectaron de Jesús. Cuando los discípulos, yo creo que debieron de haber dicho: Jesús ya murió y Él resucitó. La Biblia dice que esta era la tercera vez que se les aparecía. Con la primera vez era suficiente. Y ellos debieron haber dicho: ya resucitó, Él está allá, ahora nos toca a nosotros, vamos y prediquemos el evangelio. Pero lejos de eso, hay muchos cristianos hoy en día en la pandemia, como los discípulos, que se están regresando a lo que eran antes, que están regresando al yo de antes. Algunos están volviendo a tener las mismas actitudes que tenían antes. Algunos están haciendo egoístas, algunos estamos haciendo diferentes, porque nos hemos desconectado como los discípulos. Y ellos volvieron a las redes y estuvieron otra vez toda la noche tratando de pescar y no pescaban nada. Trataron de pescar y no pescaban nada. Y mira lo que dice en Juan 21, 3 al 7. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y le dijeron: nosotros también vamos. Dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, dile a la persona que está a tu lado: al amanecer. Porque no todas las noches, iglesia, son para siempre. Ninguna noche es eterna. Siempre va a venir el amanecer. Ninguna pandemia será eterna.
Mucha gente nos ha querido asustar y diciéndonos: el virus ya está aquí, el virus ya llegó y se va a quedar. Sí, pero tarde o temprano el virus va a ser domado. Dios le va a dar sabiduría a los médicos y sacarán la vacuna. Es más, tú ni siquiera sabes si el virus se va a quedar, porque mañana mismo mi Padre Dios que está en los cielos se puede levantar y puede desaparecer el virus. Con tan solo decirlo, te desapareces. Pero muchos de lo que estoy diciendo ni siquiera lo creen, porque no conciben que Dios lo pueda hacer. Porque los mismos milagros que Dios hacía antes los sigue haciendo hoy. Y tú me dirás: ay, Dios no resucita muertos, antes resucitaba muertos. Dios te resucitó a ti y me resucitó a mí de la muerte del pecado en nuestra vida. Dios sigue haciendo los mismos milagros. Al amanecer, iglesia, va a haber un amanecer. Viene el amanecer muy pronto. Y junto con el amanecer, Jesús aparece en la playa. Toda la noche estuvieron pescando. Y al amanecer, después de haber vivido una pandemia, después de haber vivido una noche donde pescaban y no sacaban nada, sin fuerzas, se aparece Jesús en la playa. Y luego dice: pero los discípulos no podían ver quién era. Muchos de nosotros no hemos podido ver a Dios obrar porque ni siquiera sabemos cómo Dios obra, porque estamos desconectados. Ellos no lo podían ver. Y Jesús les preguntó: amigos, en griego significa hijos. Hijos, ¿pescaron algo? Yo quiero que escuches a Dios esta mañana, esta tarde, diciéndote tu nombre. Chuy, David, Misa, Miguel, Rocío, Claudia, ¿cómo les está yendo en esta pandemia? ¿Cómo están ahorita? ¿Cómo está tu vida? ¿Sigues conectado? Y ellos le dijeron: no hemos pescado nada. Y Jesús le dice: vuelvan a echar la red. Vuelvan a echar la red. Imagínate a Jesús que te diga: ¿cómo te ha ido esta pandemia? Y tú digas: Señor, me ha ido mal. No he orado, no he buscado de Dios. El gran problema es que a veces nosotros mismos nos saboteamos y nos juzgamos. Pero Jesús está esta mañana para decirte: vuelve a echar la red. Vuelve a echar la red. Ya no te sabotees más. Vuelve a echar la red. Ellos lo hicieron. Y dice: y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. ¿Te acuerdas de ese milagro? ¿Cómo fue cuando Dios llamó a Pedro? La misma situación. No pescó nada. ¿Sabes por qué? Me voy a regresar a Juan capítulo 15, verso 5. Porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Este mismo milagro es el mismo milagro cuando Jesús llamó a Pedro. El mismo. Vuelve a echar la red. Y no podían con los pescados. ¿Sabes qué es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Y te lo dice a ti hoy: yo sigo siendo el mismo. Separado de mí nada puedes hacer. Ellos lo intentaron, los discípulos lo intentaron. Tú lo has experimentado y lo estás viviendo. Separado, desconectado de Dios, nada vas a poder hacer. Nada. Y entonces aquí Juan se echa porras, ¿no? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, está hablando Juan de Juan, se está echando porras él. No, es que Jesús a mí me amaba mucho. Le dijo a Pedro, Juan le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. Escucha estas palabras: se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. ¿Qué representaba la túnica en el hombre? ¿Qué era la túnica? La túnica representaba quién era él. La túnica representaba a quien se la había dado.
Pero para irse a trabajar, hacer lo mismo de antes, Pedro se quitó la túnica y volvió a hacer lo mismo de antes. Muchos de nosotros, cuando apagamos las luces, cuando cerramos la iglesia, nos quitamos la túnica y nos desconectamos y volvimos a ser los mismos de antes. Volvimos a tener una vida sin estar cerca de Dios. Volvimos a tomar decisiones sin considerar a Dios. Volvimos a ser ásperos. Volvimos a lo de antes. Pero Jesús hoy te llama y te dice: ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te está yendo el día de hoy? Vuelve a ponerte la túnica. Vuelve a ponerte el mandato que Dios te dio. Vuelve ahora en amistad con Dios y entonces todo te irá bien, dice Job. Vuelve ahora. Cuando Pedro se puso la túnica, dice, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¿Cuál va a ser tu actitud esta mañana? ¿Cuál va a ser tu actitud esta tarde, iglesia? Porque Jesús el día de hoy te está hablando. Jesús el día de hoy te está diciendo: tú no estás solo. Vuelve a conectar tu vida espiritual conmigo. Vuelve a conectarla conmigo. Jesús te está diciendo: desayunarías conmigo. Y tú me vas a decir otra vez con lo mismo. Quiero que sigas leyendo, porque lo que viene más adelante es algo impresionante, es algo que tocó mi corazón. Ahí mismo en el versículo 9, cuando Pedro ve que es el Señor, se tira a la orilla. Dice el versículo 9: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que tú y yo tenemos. El día de hoy te puedes reconectar con Él y no vas a encontrar un reproche y no vas a encontrar un porqué. Y Jesús no te va a decir: ahora sí vienes conmigo. Y Jesús no te va a decir: ¿tú quién eres? Te desconectaste. Jesús te está diciendo: ¿quieres desayunar conmigo? Pero además yo te preparo el desayuno. Jesús les preparó el desayuno. Jesús les preparó el desayuno: pescado a las brasas. Jesús les dijo: siéntense. Y les dice: traigan algunos pescados que acaban de agarrar. Tráiganlos, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Acérquense y desayunen. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque todos en su corazón sabían que era el Señor. Y me encanta cómo termina en el verso 13. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Si el día de hoy decides reconectarte con Dios, Jesús te va a servir el pan y el pescado para desayunar con Él. Hay un salmo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús no te quiere reprochar el día de hoy. Jesús te quiere servir el desayuno el día de hoy. Jesús quiere darte lo que tu alma necesita: el pescado y el pan. Jesús no te reclama, simplemente te abraza. Conéctate con Jesús, iglesia. Este es el día que Dios nos ha llamado para volvernos a conectar. El pasado no importa. No importa si dejaste la túnica. Vuelve a agarrar tu túnica. Vuelve a ponerte el manto de hijo. Vuelve a decirle: Padre, te necesito. Señor, hoy necesito estar conectado contigo, porque te tengo una noticia: Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él mismo, el que resucitó muertos, hoy te está diciendo: vuélvete a mí y yo te serviré el desayuno. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Iglesia, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. ¿Por qué no pasa el equipo de alabanza, por favor? Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día. Hoy es el día. Mientras los muchachos se acomodan, yo quiero que cantemos otra vez la de Ruido. Y quiero que escuches la letra.
Pero cuando estés ahí en tu casa, yo quiero que tú te levantes de tu lugar. Y si vas manejando, ahoríllate, como dirían, ahoríllate a la orilla. Porque yo quiero que tú la cantes, yo quiero que tú la escuches. Y mientras están cantando, yo quiero orar por ti. Pero además, mientras están cantando, yo quiero que ahí en tu lugar, ahí en tu casa, hoy le digas: Señor, hoy me conecto de nuevo contigo. Hoy vuelvo, Señor, a ti. Hoy me vuelvo a conectar contigo, Señor. Hoy quiero volver a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dios nos ha llamado a permanecer. Dios nos ha llamado a conectarnos con Él. Dios nos ha llamado. La Biblia nos enseña que separados de Él, tú y yo nada vamos a poder hacer. Nada, nada, nada. Y tenemos que empezar a conectarnos con Él. Es tiempo, es momento de conectarnos con Dios. Es tiempo y es momento de conectarnos por Dios. Iglesia, ya basta. Esta pandemia no tiene que haberte robado tu conexión con Dios. Esta pandemia no debió haberte robado la presencia de Dios. ¿Quién eres tú en Dios? Esta pandemia no debió haberte quitado la túnica. Vuelve a ponerte la túnica de hijo. El amanecer está cerca. Jesús está preparando el desayuno para ti. El amanecer está cerca. El amanecer, iglesia, está a la vuelta de la esquina. Y hoy es el tiempo en que te puedes conectar con Dios. Hoy es el momento en que te puedes conectar con Dios. No lo dejes ir, no lo dejes ir. Es tiempo de conectarse con Dios. Vamos cantando este canto, iglesia. Vamos levantándote ahí en tu lugar, ahí en tu casa. Súbele a las bocinas, súbele a la tele, súbele, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que Dios te va a ministrar. Yo sé que Dios te va a hablar. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo, Oh Señor, en mi corazón. despierta un fuego nuevo. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos hoy. Oh, Este es el ruido sí, que aviva Señor. los huesos. Es tu presencia que nos aviva. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy Vamos, voy a iglesia, salir, decláralo. voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Un ruido. Oh, sí, Señor. Padre, en esta hora yo te pido por aquellos, Señor, que el día de hoy necesitan conectarse contigo. Ayúdales, Dios. Ayúdales, Padre. Tú puedes dar vida a los huesos. Tú puedes traer un tiempo fresco, un tiempo nuevo, conectados contigo, Dios. Oh, sí, Señor. Si hay algo imposible
Gracias, levantados Jesús. muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Un ruido. Puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar, Esto dijo Dios, vi, ve, recibe la palabra de Dios. 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 Este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos.